tarde. Es un privilegio muy grande que el Señor nos concede nuevamente estar en su presencia para aprender de su palabra y conocer así su voluntad. Es necesario tener un corazón agradecido para con Dios. La historia del Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 36, nos muestra la actitud de muchos. Hay ocasiones que el hombre cree que por sus propios medios puede alcanzar algún mérito delante de Dios. Y hoy nos damos cuenta a través de este escrito que no es así, que todo es por la misericordia de nuestro Dios. No pasemos por desapercibido al Señor Jesús en nuestro corazón. No lo dejemos a un lado. Si lo hemos recibido como el Señor y Salvador de nosotros, dediquémosle verdaderamente a Él nuestra vida. Démosle a Él la autoridad sobre nosotros. Y no solo queramos caer en el error que cayó este fariseo, que invitó a Jesús a su casa, pero no sabemos cuál en sí fue su intención. Bueno, la Biblia nos muestra algo de que en verdad en el corazón de este hombre solo estuvo el llevarlo a su casa, pero nunca en su corazón fue con el fin de que llevarle a su casa, como el caso contrario de Zaqueo, que al llevar a Jesús a su casa hubo una transformación en él. En este no. En este hay una exhortación. ¿Por qué razón? Porque pasó desapercibido quién había llevado a su casa. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos recibido a Jesús como el Señor de nuestra vida? ¿Y estaremos atendiendo al Maestro, dándole todo lo que Él quiere de nosotros? ¿O estará pasando desapercibido? Esa es una pregunta que cada uno de nosotros debemos hacernos y reflexionar. ¿En verdad el Maestro está conmigo y lo estoy atendiendo como Él se merece? ¿Le he dado todas las riendas de mi vida? Los fariseos de por sí eran una secta en los tiempos de Jesús. Tenían doctrinas en cuanto a conocimiento correctas. Creían en el Dios Todopoderoso como el omnipresente, omnipotente Dios. Creían en la resurrección. Pero lastimosamente se quedaron solamente con el conocimiento y no con la práctica. También ellos creían que por hacer méritos de separarse del pecado como ellos lo predicaban, y creían que a través de esos medios ellos podían ser más que los demás, ser más puros, y con ello tener el derecho y la autoridad y relegar a aquellos que no compartían eso con ellos. Se habían olvidado de la misericordia. Estos fariseos habían heredado, hermano, las tradiciones judías. Ellos veían a este sacerdote Esdras, si no me equivoco, como aquel que volvió a restaurar las tradiciones judías, y desde allí empezó ellos a apoderarse del templo y empezaron a llevar esa tradición. ¿Por qué digo que tenían de alguna manera una sana doctrina? Porque Jesús lo dice. En la cátedra de Moisés se sientan los fariseos. Oír lo que ellos dicen y hagan lo que ellos dicen. Lo que ellos dicen. Porque lo que dicen entonces, que estaba avalando el maestro, que estaba correcto. Pero le sugirió algo. Pero no hagan como ellos. O sea, lo que decían estaba bien entonces. ¿Estamos de acuerdo en esto? Jesús avaló que la doctrina que ellos tenían era correcta. Que cuando se sentaban y disertaban acerca de la Torá, que era su libro en sí, donde estaba basada su fe, estaba correcto. Pero tenían un problema entre lo que decían y lo que hacían. Y a usted como iglesia nos exhorta en esta noche a no ser así. Si somos creyentes, comportémonos como creyentes. Vivamos como creyentes. Hablemos como creyentes, caminemos como creyentes. ¿Por qué? Porque el Maestro está con nosotros. ¿Amén? Y que por su gracia y su amor y su misericordia hemos sido transformados y perdonados nuestros pecados.
Lea conmigo el capítulo 7, versículo 36. Uno de los fariseos, ya entendimos quiénes eran los fariseos, ¿verdad? Rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Trasládese a la escena. La secta de los fariseos era muy famosa. Era una de las más reconocidas en los tiempos de Jesús, junto con la de los saduceos. Y tenían contienda entre sí. Pero este fariseo dice que él quiere salir adelante y le dice: maestro, quiero que vayas a mi casa y que comas conmigo. Le está invitando, ¿amén, iglesia? Y bendito Dios por ello. El maestro cede y va. Pero ¿qué sucede cuando ha llegado el maestro a la casa del fariseo? Lo siguiente, versículo 37. Entonces, quiere decir ya en la casa del fariseo, una mujer de la ciudad que era, ¿cómo? Pecadora. ¿Cuántos pecadores habemos aquí? ¿Pero hemos sido transformados? Amén, gloria a Dios. Santos pecadores. Aleluya. Hemos sido santificados. Sucede que Jesús, ya estando en la casa del fariseo, tiene esta mujer pecadora, conocida por todos. Pero la actitud de ella fue diferente a la actitud de aquel que había invitado al maestro. Dentro de las costumbres judías, el ser hospedador significaba, hermano, que usted recibía al hermano, a la hermana, les hacía pasar adelante y ponía agua o lavaba sus pies y le ungía. Esa era una de las costumbres, como dando a entender que esta persona era bienvenida, ¿verdad? Se le daba comida y a eso se le llamaba ser hospedador. Jesús va a la casa del fariseo, pero quien le atiende y quien le unge sus pies no es el quien le invitó. Y muchos de nosotros hemos dicho: yo invité a Jesús, tomé mi decisión de darle mi corazón, pero en verdad Jesús está gobernando nuestras casas. Pero en verdad Jesús está gobernando nuestras vidas. Pero en verdad me he entregado a Él y le estoy dando todo lo que Él se merece. Él llega, pero en la casa dice: una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. La palabra, el frasco de alabastro, era el depósito en sí, donde en aquel tiempo era hecho de un mineral que abunda hasta el día de hoy en el oriente, ¿verdad? Había dos, uno como yeso, otros eran como cristales. No entremos en detalle qué tipo de material era en sí el depósito, sino la esencia aromática que había en él, que tenía un significado, que es lo más importante. Un frasco de alabastro en aquel tiempo tenía un costo. Y era, hermano, algo que daba a entender que esta mujer en su corazón dijo: ¿cómo yo no voy a ir si ahí está Jesús, el que me ha perdonado los pecados, y voy a ir y agradecer con alegría y gozo en su corazón? Se fue hacia su maestro. ¿Pero quién? La pecadora. ¿Pero qué le motivó a ir? ¿Cuál fue el motivo del fariseo y cuál fue el motivo de la pecadora? Uno le invitó, la otra cuando ve que el maestro está allí, llega. Y dice que su actitud hacia él se volcó a él y trajo lo que ella creía, con lo que quería hacer o mostrar su gratitud. Porque para la pecadora Jesús no era un simple líder. Para la pecadora, quien había llegado en sí era el que rescató su vida del pecado, hermano. Era aquel que para ella era grande, pero para el fariseo, ¿quién era? Lo invitó como un amigo. E incluso la Biblia nos muestra que le invitó para ver qué había en Jesús. Quería saber, vamos a ver qué tanto sabe el maestro. Vamos a examinarlo, como muchos de nosotros. Voy a examinar esa iglesia unos 2 meses, 3 años para ver si es iglesia y tal vez me indigno ahí. Pero veo que entran ahí un montón de pecadores. No, punto menos, ya no voy a ir.
y vean quién va entrando. Están ellos observando con unos ojos terrenales lo que nosotros no entendemos. Es que quien nos ha traído aquí es el Maestro, y que Él se merece que yo tenga una reverencia hacia Él. Es lo que hizo la mujer. Dice que esta mujer tomó frasco de alabastro, pongamos que haya sido caro en aquel tiempo ese perfume. ¿Y sabe qué hizo, hermano? Versículo 37, ¿verdad? Al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y lo dice claramente, y estando detrás de él a sus pies, mire, ¿verdad? Mire qué lindo, ni tan siquiera de frente. ¿Qué es eso? Reverencia. El que está ahí para la mujer, ¿quién era? Un Señor. Amén. Para ella sí era. Dice, hermano, que tras sus pies, hermano, y con sus cabellos, leámoslo literalmente el versículo 38, a sus pies llorando comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. ¿Por qué cree que lo hacía? ¿Usted cree que lo hacía con el fin de seducir a Jesús terrenalmente? Lo hacía en agradecimiento. Ella había oído que ese había hecho milagros, amén, hermano. Ella había oído que a otros les había perdonado sus pecados. Ella había creído que ese era el Cristo que había de venir. Y la muestra es que está manifestando el lugar que le da en su corazón. Ella no lo invitó a su casa, pero sí lo invitó a su corazón. Y dice, hermano, cuando vio esto el fariseo, veamos en qué posición estaba el fariseo. ¿Cuál era la actitud del fariseo? La de muchos de nosotros, hermano. Ese que está predicando, no, yo lo conozco, no me convence. Ay, el otro que ponen es peor. Ay, a otro que se le ocurre que venga y lo ponen. Ah, no, hombre, mejor me quedo en mi casa. Y cierran sus oídos y lo peor, su corazón a la voz de Dios. Y dice el versículo 39, cuando vio el fariseo que le había convidado, dijo para sí. O sea, esto es para que veamos que Jesús tenía todos los atributos de Dios. Él todo lo conoce, amén. Le es todo manifiesto, Él todo lo sabe. Él es omnisciente, todo lo conoce. Tanto que lo que dice Jesús no dice claramente que lo dijo en voz alta. No dice que lo dijo en voz alta. Para sí, como muchos de nosotros, yo lo puedo estar viendo. Yo puedo decir para mí algo que usted no sabe. Igual usted hacia mí. Y usted está diciendo para sí, ese que está predicando, pero Jesús sabe eso que usted está pensando y que yo estoy pensando en él. Entonces así en su corazón dijo, menos mal que dice que es profeta. Ya denigró el grado, ya le agradó perdón a Jesús. Para él en su corazón, en el versículo 39 dice, si fuera profeta, conociera quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Quiere decir que como se oía decir de Jesús, que era profeta, se había oído que hablaba la palabra de Dios. Dice en otro escrito que les hablaba, que muchos se quedaban admirados por cómo les hablaba, no como los fariseos dicen, sino que con una gran autoridad, ¿verdad? Y los dejaba atónitos. ¿Quién es este? Pero cuando él ve que la pecadora se le acerca, en su corazón dijo, no, quitémosle el título de profeta, por favor. Así lo está diciendo, lo está degradando. Amén, hermano. ¿Qué está diciendo? Si fuera profeta, supiera que esa es una gran sinvergüenza. No, hombre, si todo el pueblo la conoce y dice que es profeta, y mírenle. Eso hace, hermano, que nuestro Señor Jesucristo saque una parábola. Y lo que quiere el Señor es dar a entender qué es lo que estaba sucediendo ahí con la parábola.
Y empieza nuestro Señor Jesucristo en el versículo 40, leamos. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, así se llamaba el fariseo. Este no es Simón Pedro, sino que es Simón. Simón, al igual que Jesús, al igual que Jacobo, han sido nombres comunes de aquel tiempo, ¿verdad? Entonces, así se llamaba el fariseo, y el Simón. Simón el fariseo. Una cosa tengo que decirte, correcto. Y él le dijo, mire qué actitud, como lo que ellos aparentaban una cosa. Di, maestro. Porque tenían una elocuencia como muchos en el tiempo de hoy. Hablamos bien bonito, pero no hacemos nada. Y maestro, parece ser que estaba pensando algo. En ese momento Jesús le dice, Simón, ¿te voy a decir una? Sí, maestro, diga. Ya le vamos a poner atención, porque Jesús ya sabía lo que había pensado en su corazón. Jesús ya sabía lo que había pensado. Jesús ya sabía lo que sentía el fariseo. Y Jesús sabe lo que yo siento. Amén, iglesia. Jesús sabe lo que yo pienso, por lo cual yo debo de rendir mi vida a Él en agradecimiento. Cuando vaya a la congregación, vengan voces, hermano, que a quien le está cantando es a Dios. No digan, hermano, yo canto como los sapos, pero algo a cantar. Cántele a Dios, si Dios no le interesa si canto como los sapos. A Él lo que quiere es que yo le adore en espíritu y en verdad. Pero si yo digo que canto como los sapos, me estoy oyendo carnalmente. Si Jesús, si Dios tiene ángeles en el cielo que le canten, iglesia, ¿cuántos sabemos eso? Él quiere que también yo aquí dé frutos de alabanza, que pronuncien su nombre, que mis labios hablen las maravillas del Señor Jesús. Lo quiere oír Dios. Y la gente tiene que oír que hay un pueblo que adora el nombre de Dios. Pero cuando yo vengo, más hermano, yo canto más feo que la chicharra. ¿En qué? ¿Estoy viniendo en espíritu o estoy viniendo en carne? Porque mi carne se oye como el zancudo. Y el que está ahí, feo canta este hermano, y este, ¿cómo está también? Está en espíritu y en verdad. Así que si alguno de nosotros está, ay, ¿para qué pusieron a cantar a ese hermano? Si yo canto mejor que él, le va a pasar igual que Simón. Porque es posible que el que esté aquí está con todo, hermano, quebrado su perfume, su alabastro, y está adorando al Rey de Reyes. Amén. Está con un gran agradecimiento. Ni se fija que se le cambió la letra, alabanza, se goza, se regocija y lo ministra a Dios y sale de aquí bien gozoso. Y aquel, ¿para qué pusieron a cantar esas hermanas? Esas hermanas se equivocan, yo canto mejor que. Ay, iglesia, parece ser que tenemos la actitud de los fariseos a veces. Es que ahí no hay una orquesta, un piano viejo, y a veces una guitarra de palo. Y allá voy a la gran orquesta. Sí, hermano, puede ser una gran orquesta, pero no sabemos qué corazón tiene. Y ponga atención a lo siguiente. Un acreedor tenía, esta es la parábola, o sea, el ejemplo que el Señor va a tomar para enseñar una realidad. Habla acerca de unas personas que deben a alguien, en el versículo 41 al 42. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Esas son palabras de Jesús. Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y sabe qué es lo que está haciendo Jesús, poniendo al fariseo y a la pecadora en un mismo plano. Amén, hermano. Así que no me vayan a dar usted y yo juzgando a aquel, ese es un gran borracho, ese es un gran pecador. Ay, no, yo gracias a Dios no fui así. Pero va a venir Jesús y le va a decir, en el mismo estado estabas. Y tú tienes que ser agradecida tanto como ese pecador, como tú, que dale gracias a Dios, pero no te jactes de eso, porque como ellos se jactaban de que ellos se separaban. La palabra fariseo viene de un derivado de esa palabra, separarse. Ellos se creían que ellos no eran igual que los demás, les buscaba el respeto de los demás, que lo vieran diferente. En su corazón tenían el mismo pecado.
Jesús les decía cuando les hablaba de la ley, en la ley de Moisés dice tal cosa, mas yo os digo. ¿Saben que lo que está escrito ahí es cierto? Está avalado por mi Padre, pero yo, ¿y quién soy yo? De quien se habla allí, os digo algo mayor. Y así les fue hablando de toda la ley. Cuando le va a decir que había un acreedor que había prestado dinero y que a uno le prestó 50 y a otro le prestó 500, pero ambos, lo que quería enseñar el Señor era esto. ¿Sabe qué? Ambos debían. Usted y yo le debíamos al Señor. El pecado es una deuda. Una deuda que no podemos pagar, sea mucha o sea poca. Eso es lo que está diciendo. Ustedes me deben, han pecado, unos pocos, otros bastante, pero me deben, pero les voy a perdonar los dos. ¿Cuánto nos alegramos por el perdón que el Señor nos ha dado? Y aquí viene, hermano, el versículo 44, aquí viene, ha de haber sido, hermano, ¿cómo se dice? Cuando a alguien le dicen algo que no está de acuerdo con ellos y sabe que ese argumento está botando todo lo que dicen, ha de haber sido quizás como que le tiran una baldada de agua fría a este fariseo. Porque lo que le está diciendo es igual que ella. Sí, literalmente en el versículo 44 en adelante le va a decir claramente lo malo que él ha hecho. Y aquí está, cuidado con dejar pasar desapercibido a Jesús en nuestra vida. Jesús tiene que hacer algo en nosotros. Dejémoslo que Él gobierne y nosotros también, hermano, dejemos que Él haga en nosotros lo que debemos. Démosle el lugar que se merece. Porque lo hemos invitado en el corazón, como decimos nosotros, ¿verdad? Pero lo tenemos ignorado. ¿Y qué tal? Aquí vive, ponemos una calcomanía en la casa. Esta familia es cristiana. Pero vamos a ver, cada quien en su mundo con el teléfono y Jesús queriéndoles hablar. ¿A cuánto nos está hablando el Señor? Y otros en otra cosa, hermano. ¿Y a dónde está Jesús? Ignorado. Lo estamos dejando pasar desapercibido según nosotros. Tenemos a Jesús en el corazón. Soy cristiano. Aquí está mi botellita de guaro, mi cigarrito, mi jugadita. No, si el Señor quiere el corazón, nada más. ¿Sabe qué? Y Jesús ahí, hermano, ignorado, no le hemos atendido. Dice el versículo 44. Y vuelto a la mujer. ¿Ves? Esta mujer le está diciendo quién. Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los he enjugado con sus cabellos. Quien le había atendido, ¿quién era? La pecadora. En primer lugar, le hospedó. La costumbre era esa. A causa recuerden que en aquel tiempo no había vehículos sino que todo andaba exacto. Se caminaba a distancias, en polvo. Y eso hacía, hermano, que la gente cuando llegaba a alguien le decía, le voy a calentar agua para ponerle los pies para que se le relaje porque viene de un largo camino. Lo mismo que hizo Abraham, ¿se recuerdan? Cuando llegan los mensajeros, ¿verdad? Él le invitó pero para él Jesús lo invitó para examinarlo, a ver quién era. No invitar a comer, a ver qué come, a ver si no es comilón. 3 pupusas vieja. Y sabes, después vino una pecadora y se puso a hablar con ella. Así somos de fariseos a veces. Por eso no crecemos espiritualmente. Como que a nosotros no nos ha perdonado pecados también el Señor. Otro de los problemas que tenían los fariseos es que a causa de su esfuerzo de querer ellos, por sus propios méritos, ser agradables a Dios, se creían autosuficientes. Ellos creían que no necesitaban ese perdón que Jesús iba a dar. Por eso dice, vuelto a la mujer, le dice, entré a tu casa, no me pusiste agua para mis pies, mas esta, refiriéndose a la mujer, que dice el versículo 44, ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré
no has cesado de besar mis pies. ¿Qué más? 46. No ungiste mi cabeza, perdón, no ungiste mi cabeza con aceite, mas está ungido con perfume mis pies. 47. Por lo cual te digo que sus muchos pecados, aleluya, le son perdonados, porque amó mucho, más aquel, aleluya, a quien se le perdonó poco. Mire, parece ser algunos de nosotros que como que lo que nos han perdonado es poco, hombre. Va a ir al culto, hermano. No, fui el año pasado, hermano. Cuando cumpla años. Ahí voy a llegar, hermano, cuando empiece el año. Ayúdenme para que el año sea de bendición para mí. Yo puedo orar, pero si usted no se convierte, no va a pasar nada en su vida. Esto no es la oración, el tener la fe en el maestro, hermano. Estos no son mitos, ni tampoco leyendas, o ¿cómo se les dice? Como que si fuera la gente cuando deja el libro abierto de la Biblia, va y creen que ahí está el poder de Dios. ¿Cómo se llaman esas cosas? Se me olvidaron. Exacto, como un amuleto. Una gente, la oración como un amuleto. Ahí vino el pastor, ¿verdad? El pastor tiene fe, ¿y usted? A veces los creyentes nos confundimos. Había llegado el maestro, no le atendió, hermano. Mire, aquella mujer en agradecimiento. ¿Quién soy yo para estar aquí frente a mi maestro? Aquí hay este perfume, lo único que tengo, pero lo quiero delante de mi Dios. Y empieza, hermano, a enjugar los pies del Señor, a besarlo. Y Jesús lo vio. Así que nunca vayamos a decir, voy a la iglesia y el Señor como que nada, dice. Porque es posible el enemigo quiera robarle la fe. Y Dios ha visto cuántos pasos dio, cuántas gotas le cayeron de allá para acá. Pero si venimos, mejor no hubiera venido. Hoy que vengo, sábado y bien. Y para eso el pastor una gran regañada que nos da. Porque no nos hemos dado cuenta a quién hemos venido a darle las gracias. ¿Quién está en medio de nosotros? La presencia de Dios. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, oiga, el Espíritu de Dios está en usted. Está en mí. Y dice el versículo 48. Y ella le dijo, y a ella, oiga, y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y aquí empiezan los problemas de Jesús. 49. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿y quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, le ratifica, tu fe te ha, aleluya. ¿Qué le está diciendo? Ya no eres pecadora. Estoy colocándote en otra posición. cuando se gozan, hermano. Compartía una palabra con un joven que hay que orar por los jóvenes. Dice que se sentía triste, agobiado y que sentía que en su congregación lo hacían sentir mal. Y le digo, pero hermano, Dios puso en mi corazón unas palabras y le digo, ¿no se ha dado cuenta en verdad quién es usted? Usted no es lo que dice la gente, es lo que Dios dice de usted. Amén. Y son palabras que Dios me había hablado anteriormente. Y la gloria sea para Dios, la gloria es para Dios. Y la gloria es para Dios, me dice, hacía falta platicar con usted. La gloria es para Dios. No, pues dile las gracias a Dios. Y yo, ¿qué, hermano? Antiguo camino. Usted no es lo que dice su pastor, usted no es lo que dice su congregación. Es que yo no me siento caído, hermano. Si yo siento, yo voy a la iglesia y me gozo, pero a causa de mi trabajo a veces no puedo ir. Y me señalan. ¿Y quién ha creído quién es? Usted no va por Aragán por otra cosa. Pero si Dios le dice y tiene el tiempo, hágalo. Tiene que saber en sí quiénes somos. Y esto es lo que le dice el Señor en el versículo 50. Tu fe te ha. Ya no eres ¿qué?
pecadora. Ahora, no compró el perdón del pecado con el perfume, no. Fue la misericordia de Dios. Y nosotros estamos agradecidos. ¿Cuántos estamos agradecidos, hermano? ¿Y quiénes somos para estar aquí, hermano? Si no es que seamos fuertes, ha sido la misericordia de Dios. Si quizás, hermano, en la pandemia, hasta algunos dijeron, oye, este se va, ay, no, este es de los que están propensos. Tiene tal cosa, no, esto es de los primeros. Y ahí lo ven a usted, no se ha muerto. Aleluya, ¿ven, iglesia? Y no somos nosotros, es la misericordia de Dios. ¿Cómo no vamos a estar agradecidos? ¿Hemos aprendido algo esta noche, iglesia? ¿Qué hemos aprendido? A no dejar que Jesús pase desapercibido y nosotros dejémoslo que tome el control. Dejémosle las riendas de nuestra vida. Es que mi carácter es difícil, hermano, no puedo yo dejar eso. Usted no puede, dele su vida a Jesús y se dará cuenta que va a cambiar. Entréguese al Señor. Viva la palabra de Dios. Crea lo que ella dice de usted. ¿Qué le está diciendo el Señor Jesús? ¿Por qué? Porque la mujer oyó que cuestionaron a Jesús. ¿Quién es este que perdona pecados? Los fariseos estaban cuestionando por qué le dijo ese. ¿Y quién es este? Cuando dice el versículo 49. ¿Quién es este? Que él también. ¿Por qué razón? Porque Juan antes había anunciado el arrepentimiento. Así es. ¿Y quién es este también? Ya salió otro. Entonces la mujer oyó y posiblemente eso iba a menguar la fe. ¿Y qué hace el maestro? Pone el sello. Tu fe te ha salvado. Amén, iglesia. Tu fe te ha salvado. No tu religión. El fariseo por su religión. Él creía no necesitar de ese perdón. Miren, ¿quién se llevó la bendición? ¿El que invitó a Jesús o aquel que aprovechó la presencia de Dios? Amén. Aquel que no importando que aquí sea la casa de Simón el fariseo, se ha de haber enojado el fariseo, si eso no, cualquiera le daba entrada, hermano. Y esta mujer le vino a meter bacán, a ver qué le dice el maestro. Uy, el maestro, mírenlo, ve. Y si fuera profeta, no, profeta no es, ya tenía, ha de haber tenido él algunos requisitos, a ver si los cumplía el maestro, ¿va? Y donde decía profeta, no, profeta no es, ya supiera quién fue, ¿va? Y sabe que Jesús sabe quiénes son. Amén, iglesia. Y aún así nos perdona nuestros pecados. ¿Por qué se va a apartar? ¿Por qué se va a debilitar? ¿Por qué va a menguar? ¿Por qué va a renunciar? ¿Por qué se va a apartar de esto a donde Dios lo ha traído? Aquí no soy yo, es Dios, hermano. Si ya sabía quién es él, no por eso Dios a través de la carta del apóstol Pablo en Romanos 5:8 que dice, hermano, Dios muestra su amor. ¿Para quién? Para con nosotros, en que aún siendo, o sea, ya conoce, aún así nos extendió la mano. Y estamos pensando volver al pecado. Que decían, hermano, no solo va a ser el culto, ya no va a venir. Hermanos, Dios está con nosotros. ¿Hemos aprendido algo esta noche? Llévese esas palabras de Dios en su corazón. Allá en su casa, allá en su trabajo, ahí está Jesús con usted. Él le rienda las riendas de su vida, que Él le controla. Y vas a la iglesia y ya empezaste a venir, no te da miedo que te vas a contagiar ahí. Uy, si nadie va un montón, más que llega, no hay que, no hay que. Ahí está Dios con nosotros. Y viva eso. Te invito. Necesitas de Jesús. Van a ver si lo van a seguir diciendo que ustedes no estén nada. Hábleles de la necesidad que ellos tienen, la misma que teníamos nosotros. Llévelos a esa área con amor y se dará cuenta que en un tiempo puede orar por mí. Y la gloria es para Dios. No vaya a salir usted, así te quería ver, así que te quería ver humillado que me pidiera oración. Le va a caer un rayo. Regocíjese, orárselo y dele las gracias a Dios. Eso es lo que Dios quiere.
agradecido, sabiendo que Dios, a pesar de quienes éramos, sabiendo lo que nosotros hacíamos, practicábamos, pensábamos, Él aún así nos amó y nos dijo: tus pecados no volvamos a ellos, ya fueron borrados. ¿Qué dice la carta del apóstol Pablo? Fue quitada el acta de los decretos que habían en nuestra contra. Había una carta que decía: Luis, un gran pecador sin vergüenza. ¿Qué hizo Jesús? Quitó esa acta. Amén. Y puso justificado: estos pecados ya no valen. Eso somos, iglesia. Pero ¿sabe cuándo? Cuando en verdad Jesús no pasa desapercibido en nosotros, sino que dejamos que Él le damos el lugar que se merece, como se lo dio la pecadora. No como el fariseo, sino como esa mujer agradecida. Oremos en esta noche. Amado Dios y Padre nuestro que está en los cielos, le damos las gracias, eterno Padre.